de coyuntura para nuestra población destinataria, para los que nos siguen y para los que están interesados en estos temas. Recuerden que esta transmisión está siendo emitida por Facebook Live y los que se conecten allí pueden participar a través de sus comentarios, dejando sus saludos o preguntas a los panelistas que quieran realizar. La Corporación FASOL es el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, una organización defensora de derechos humanos de los funcionarios judiciales ya con trayectoria de más de 28 años y en este escenario de pandemia hemos decidido crear este escenario virtual para empezar a debatir y traer invitados que dialoguen con nosotros acerca de temas de la justicia y su coyuntura. Para hoy tenemos un programa especial en el marco del gobierno de Iván Duque. Vamos a hablar un poco o profundizar acerca de las afectaciones a la independencia judicial que hemos remarcado y hemos señalado en algunos otros espacios y escenarios, también en el marco de una campaña de independencia judicial que lideran muchísimas organizaciones del país y buena parte de la población civil de influencia también en derechos humanos, que se ha articulado una campaña grande que ya explicaremos un poco en defensa de la independencia judicial en el marco del gobierno de Iván Duque. Por supuesto que vamos a dar paso a la presentación de los invitados. Nos acompaña la ex juez, la doctora Beatriz Izquierdo, desde fuera de la capital. Ya le vamos a dar la palabra al doctor Antonio Suárez, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura en la sala disciplinaria, aquí en Bogotá, y el padre John Montoya, quienes trabaja en el CINEP en la parte de investigación y también es el presidente de la Corporación FASOL. Nos acompaña Jesús Lozano, coordinador jurídico de la Corporación FASOL, quien también nos va a ayudar a guiar este conversatorio acerca de independencia. Para FASOL, ya para darle el paso a ustedes, los invitados, queremos ponerles un poco en contexto de por qué abordar este tema. FASOL ha visto con gran preocupación que sobre todo en el segundo año del gobierno de Iván Duque se ha arremetido más directamente contra la justicia a través de algunos pronunciamientos directos, a través de ataques a la Corte, a través del desprestigio y el desamparo al sistema integral de justicia creado bajo los acuerdos de paz, algunas desobediencias también a ordenamientos jurídicos que ha emitido la Corte, por supuesto que la estigmatización en el contexto de la protesta social y la marcha, y algunas afectaciones también directas en la defensa de poblaciones y de la población civil en el marco también de algunos abusos policiales y de fuerzas militares. En medio de todo este contexto tan grave que hemos determinado de desgobierno y de algunas situaciones particulares del gobierno de Iván Duque, también la cooptación de algunas instituciones, sino por todas las instituciones de control que lo han convertido en un perfilamiento de un gobierno que busca precisamente sobrepasar por encima de la ley y en el marco de este contexto y de este escenario, pues para FASOL es importante darle voz a funcionarios de la justicia y personas que están en el gremio de los derechos humanos inmersos en los análisis profundos de las situaciones de conflictividades sociales en este país, para que nos expliquen, sobre todo a la población en general, cuál es el valor de la independencia judicial y por qué defenderla. Entonces, voy a empezar por la doctora Beatriz, quien tiene una gran experiencia en la rama judicial y que nos ha acompañado en otros escenarios de la Comisión de la Verdad. Bueno, ya es una persona que es de la casa prácticamente. Doctora, bienvenida. Quisiera preguntarle directamente, este escenario que vemos en el marco del gobierno de Iván Duque, ¿es tan crítico como lo estamos analizando nosotros? Es decir, la independencia judicial ha sido afectada desde hace mucho tiempo, pero particularmente en el gobierno de Iván Duque, ¿se han incrementado esos ataques directos a la justicia? Sí, ya te respondo. Primero, quiero saludar a todos los compañeros que están en el conversatorio. Yo me desempeñé como juez primero especializada de Antioquia y en este momento estoy retirada porque me pensioné. En cuanto a la afectación de la Administración de Justicia por parte del presidente de la República y de todo su gobierno en general, sí, notamos con mucha preocupación que no solamente están afectando la independencia de la rama judicial, y es muy importante proteger la independencia de la rama judicial porque, en mi sentir,
la rama judicial es la garante de la democracia porque es la garante de que la Constitución se cumpla y de que las personas tengan garantizada su derecho de expresión, por ejemplo, el derecho a la protesta, el derecho a disentir de lo que el gobierno realiza en este momento, que yo pienso que en algunos aspectos está muy desenfocado, entre otras cosas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tropa norteamericana que ha permitido que esté en este momento dentro del país. Y la desobediencia incluso de la decisión que tomó la Honorable Corte cuando en relación a la protesta que se realizó en el mes de noviembre del 2019. Entonces, yo pienso que sí, que desafortunadamente nuestro presidente eh, se ha dedicado en este momento a desconocer muchas esa independencia de la rama judicial, incluso la ha atacado y a él se han unido los medios de comunicación, algunos jefes políticos. Yo pienso que sí, tenemos que enfocar todo el esfuerzo necesario para defender la rama judicial. Así es, doctora. Mil gracias. Doctor Antonio, usted en su trayectoria en la rama judicial y, bueno, buena parte también en el Sindicato Nacional Judicial, ¿cómo hacer una lectura de este panorama actual? Estamos en una situación sin precedentes, es decir, la independencia judicial se ha afectado históricamente, pero estamos frente a una opresión más directa y más fuerte que en otros escenarios de otros gobiernos. Bueno, yo comienzo por decirlos. ¿Sí me están oyendo? Ah, bueno. Yo comienzo por decir lo siguiente. Una sociedad que se precie de tener instituciones democráticas, un Estado de Derecho, debe garantizar ante todo la independencia del Poder Judicial. Y en eso quiero reiterar que un juez independiente no es un privilegio del ciudadano que ejerce como juez. La independencia del Poder Judicial no es un privilegio estamental de quien administra justicia, que por esa vía entonces podría hacer lo que le viniera en gana con los derechos de los ciudadanos. La independencia judicial es una garantía del ciudadano, en la medida en que está concebida como la posibilidad de acceder a un tercero para que dirima un conflicto que tiene ya sea con el Estado o con otra persona. Entonces, si concebimos la independencia judicial así, pues necesariamente hay que señalar que en contra de ese esquema de existencia de la independencia judicial, pues hay poderes fácticos e institucionales que se sienten incómodos con los jueces independientes. En ese sentido, entonces, hay que señalar que el mecanismo de la reelección, la primera reelección que hubo, que fue la reelección de Uribe, lo que hizo fue crear un esquema de desequilibrio que garantizó que algunas entidades de control y algunas altas instancias de la rama judicial fueran tomadas por el Poder Ejecutivo. Es decir, ese mecanismo de la reelección fue muy perverso en la medida en que permitió crear las condiciones para que algunas instituciones creadas con la Constitución de 1991 se enfrentaran a la triste realidad de tener que obedecer a una lógica del Poder Ejecutivo. Estoy hablando de la Fiscalía General de la Nación, en parte de la Corte Constitucional, aunque frente a la Corte Constitucional hay que hacer algunas observaciones en el sentido de que por muy
por mucha andanada que exista contra la independencia judicial, de todos modos ha sido un tribunal que ha venido haciendo importantes aportes en términos de protección de los derechos fundamentales, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Entonces, todo esto ha permitido que no solamente a partir de 1991, sino antes de la Constitución del 91, como en Colombia existe un ejecutivo demasiado fuerte, o sea, un gobierno muy fuerte que domina el poder legislativo, pues que existan tendencias o existan manifestaciones que buscan menoscabar la independencia del Poder Judicial. Y entonces ahí llegamos al actual gobierno. Ya lo decía la doctora Beatriz, mire, la sola circunstancia de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia hubiera proferido una sentencia que es paradigmática, muy importante en términos de proteger el derecho a la protesta social y que le ordene al gobierno nacional pedirle perdón a las víctimas que resultaron como consecuencia de los atropellos de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública después del 21 de noviembre de 2019. El solo hecho de que el gobierno colombiano se hubiera mostrado reacio a pedir perdón y a hacer una autocrítica institucional por las felonías, las fechorías que cometieron los miembros de la fuerza pública contra los protestantes sociales, pues ese solo hecho indica que no hay una cultura de respeto en las altas instituciones del Estado frente a las decisiones de los jueces. Un segundo elemento se podría plantear cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dicta una medida de aseguramiento contra el dirigente máximo del partido del presidente de la República. El señor presidente de la República sale de manera desembosada, desfachatada y hasta cínica, casi que a exigir la libertad inmediata de su mentor político, sobre la base de desconocer la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, así se hubiera dicho en un comienzo que respetaba las decisiones de los jueces. Pero cuando una instancia tan importante como la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dice a un procesado que hay serios indicios de responsabilidad que lo hacen destinatario de una medida de aseguramiento llamada detención domiciliaria, y el señor presidente de la República sale públicamente a decir que el procesado es una persona honesta, que debe estar en libertad, pues eso es una manera de presionar a la Corte y a la Administración de Justicia y al Poder Judicial, no solamente frente a la decisión concreta que tomó, sino de tratar de ponerle a la opinión pública y a unos periodistas que se han prestado para eso en contra de la Corte Suprema de Justicia. Con esto no quiero decir que una medida de aseguramiento, llámese detención domiciliaria o detención preventiva, sea una declaración de responsabilidad del procesado. Simplemente es que existen indicios que llevan al juez a tomar la decisión de que debe estar privado de la libertad o por lo menos limitada su libertad porque puede desaparecer las pruebas, porque puede contaminar a los testigos o porque puede simplemente huir de la acción de la justicia. Pero claro, la decisión definitiva se toma en una sentencia. Pero si eso sucedió con una medida de aseguramiento, ¿qué podrá suceder si eventualmente se toma una decisión de fondo declaratoria de responsabilidad? Y el otro momento que nosotros estamos viendo en las actuales circunstancias es la actitud del Ejecutivo frente a la justicia transicional, que es una manera también de atentar contra la independencia judicial. Es un hecho incontrovertible que a este gobierno y al partido de gobierno no le ha gustado y nunca ha estado de acuerdo con el proceso de paz y mucho menos con el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que privilegia y pone en el centro a las víctimas en un marco de verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición. Entonces, cuando un gobierno como este se dedica a objetar
de manera permanente la existencia de la JEP, a asfixiarla económicamente. Ayer nomás la expresidenta de la JEP públicamente dijo que le habían recortado en 30.000 millones de pesos la posibilidad de establecer unos programas para proteger testigos. Eso en la práctica es atentar contra la independencia judicial, sobre pretexto de la existencia de serios inconvenientes de índole económico. Entonces, si nosotros globalizamos esto, pues tenemos que decir que cada gobierno trae lo suyo en contra de la independencia judicial. Si nos remontamos a la época final del Frente Nacional y al nacimiento, por ejemplo, del Estatuto de Seguridad con Turbay y Ayala, pues ahí se atentaba contra la independencia judicial porque se le daba la posibilidad a la justicia penal militar que procesara a civiles. Pero posteriormente viene la política de sometimiento a la justicia, viene la política de protección, entre comillas, a algunos procesados con base en la configuración de legislaciones que lo favorecían. Y en el trasfondo de todo eso siempre existió la amenaza contra el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial tiene serios problemas de independencia, no solo porque el juez, perdón, porque el Ejecutivo y el presidente de la República y los poderes institucionales del Estado no respetan sus decisiones, sino porque además no protegen la vida de los jueces. Entonces, aquí llegamos, y ya para terminar, por lo menos esta primera parte, a decir que hay sectores, hay segmentos de la administración de justicia en donde no se puede administrar justicia en términos democráticos y normales. Por ejemplo, los investigadores del cuerpo técnico, y no se olvide que la Fiscalía hace parte del Poder Judicial, en algunos sectores del país simplemente no pueden ejercer su labor en términos tranquilos e institucionales porque tienen sobre su cabeza la amenaza de los sectores, de los actores de violencia que operan en el Magdalena Medio, en el sur de Bolívar, en el Catatumbo, en regiones apartadas de Bogotá. Eso de entrada diría yo. Gracias, doctor. El padre John Montoya también es presidente de FASOL, investigador del CINEP, pero también tiene una doble condición. Fue juez en una época anterior. Padre, desde el CINEP y su experiencia como juez, ¿qué seguimiento le han podido hacer? Entiendo yo que el CINEP ha hecho un seguimiento muy juicioso al gobierno de Iván Duque y cómo se ha podido determinar explícitamente estas afectaciones a la independencia judicial en el marco de su gobierno. Bueno, buenas tardes o noches, ya está un poquitico tarde, ya está oscuro. Pues muchas gracias por la invitación, Carlos, y muchas gracias a ustedes por participar en este conversatorio. Yo quisiera comenzar con lo siguiente. Miren, cuanto más democracia, a mayor democracia, mayor independencia de los jueces, ¿sí? Ese es un punto incontrovertible. Segundo punto, dentro de las democracias modernas, los jueces cada vez adquieren un rol mucho más preponderante. ¿Por qué razón? Bueno, hay una crítica muy grande, ¿sí? Porque hay un sector del poder público, que es la rama judicial, que es un sector que no es elegido, ¿sí? Que no está sometido a votación, que tiene la capacidad de frenar decisiones tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, que son órganos del Estado cuyos miembros son elegidos popularmente. Eso tiene su controversia, ¿sí? Inclusive hay quienes dicen es el menos democrático de todos los poderes públicos, ¿sí? Pero también es cierto que la democracia no se puede convertir en la tiranía de las mayorías, ¿sí? Eso es muy peligroso. Entonces los jueces están instituidos justamente como un poder contramayoritario, ¿sí? Para equilibrar las fuerzas en un Estado, la tiranía de las mayorías, y también para proteger los derechos de las minorías y proteger los derechos de toda la ciudadanía.
los jueces en este momento pues tienen una preponderancia muy importante dentro de todo el andamiaje del Estado, porque sus decisiones cada vez son más invasivas de los otros poderes del Estado, ¿sí? Entonces se ha llegado a hablar de la judicialización de la política, y entonces vemos, les voy a poner algunos ejemplos que ocurrió, no el caso colombiano. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace poco fue todo un escándalo porque el Tribunal Constitucional alemán tumbó unas normas de tipo económico que tomó Angela Merkel en Alemania en cumplimiento de unos acuerdos del Parlamento Europeo y respecto al euro. Y el Tribunal Constitucional alemán tumbó esa norma, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo, ¿sí? Pero veamos en Colombia, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional decidió tumbar la penalización de la dosis personal. Carlos Gaviria Díaz fue el magistrado ponente, si no estoy mal, cuando se tumbó la UPAC, ¿sí? Entonces, cada vez más los jueces se están metiendo, ¿sí? Como en unas competencias que corresponden a otros órganos del poder público. ¿Eso es bueno? Hay muchas discusiones sobre eso. Quienes somos defensores de derechos humanos creemos que sí. No solamente es bueno, sino que es necesario. Y que a cuanto más democracia hay más posibilidad de los jueces de poder meterse, inmiscuirse en esas áreas. ¿Por qué? Para en orden a defender, pues, los derechos de las minorías, en general, los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Pues porque en una democracia donde hay una abrumadora mayoría, pues hay una tendencia a abusar del poder. Ese es un punto. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Colombia? En Colombia, al menos la Corte Constitucional fue diseñada, bueno, eso fue una propuesta en la Asamblea Nacional Constituyente que vino de la izquierda, ¿sí? Bien interesante eso. En concreto, Antonio Navarro Wolf fue quien propuso en la Asamblea Nacional la Corte Constitucional, que estábamos en mora nosotros los colombianos de tener esa justicia especializada. Y gracias a Dios, porque imagínense ustedes todo el avance que hemos tenido nosotros los colombianos en materia de protección de derechos humanos, eso se lo debemos a la Corte. La Constitución del 91 lo que hizo fue constitucionalizar unos derechos, pero eso no es suficiente. Fue la Corte Constitucional la que empezó a hacer avanzar esos derechos que estaban ahí consagrados como de manera abstracta. Y entonces, una vez se creó la Corte Constitucional, pues la Corte empezó a proteger ciertos derechos y empezó a incomodar al Ejecutivo y al Legislativo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en las democracias modernas? Que hay cada vez más órganos políticos de elección popular se niegan a tomar decisiones que son costosas políticamente y se las dejan al juez constitucional o se la dejan a los jueces. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, el tema de la eutanasia. Miren ustedes que eso está regulado por la Corte Constitucional y no está regulado por quienes deberían regularlo. Entonces, ante esa posibilidad y ante ese enorme poder que han adquirido los jueces en las democracias modernas, porque es que el poder es enorme, es impresionante realmente, se requiere como unas características y la principal característica es que los jueces tengan una independencia, ¿sí? En la Constitución de Colombia, pues la Corte Constitucional fue diseñada y todas las instituciones, como el poder ejecutivo es tan fuerte, como decía ahorita Antonio y tal vez Beatriz también lo señalaban,
todos los poderes públicos y sobre todo los organismos de control empezaron a girar en torno al periodo presidencial de 4 años. Cuando Álvaro Uribe rompió con eso, con la primera o la única reelección que tuvo, se rompió eso. Entonces, miren ustedes cómo Uribe tuvo la oportunidad de ternar magistrados a la Corte Constitucional más allá de lo que normalmente hubiera podido hacer un presidente en sus 4 años. Eso en primer lugar. Segundo, los órganos de control, la Procuraduría, la Contraloría, pues están por periodo, y esos periodos fueron instituidos como punto de referencia el periodo presidencial. Y recuerden ustedes que en la Constitución del 91 se consagró que el presidente ya al final, en su último año, interviene en la elección del procurador general, ¿sí? Y creo que también en la elección del contralor general, tal vez en la del procurador sí, la del contralor no, eso no lo recuerdo bien, pero en la del procurador sí. Entonces se empezaron a romper esos periodos que buscaban mucho más independencia del funcionario con la reelección. ¿A qué va mi punto? La reelección presidencial puede ser el origen de todos estos males que estamos viviendo, ¿sí? La reelección siempre ha sido nociva, como en la tradición política colombiana. No hemos tenido muy buenas experiencias de las segundas partes, ¿sí? Eso desequilibra mucho la balanza de los poderes, y eso es lo que estamos viendo ahorita, es el resultado. No que Duque haya sido reelecto, sino que venimos como con un lastre, ¿sí? Se descuadraron todos estos periodos. También han ocurrido pues unas renuncias, unos casos pues que ahí sí se salen de las manos, pero en términos generales la reelección presidencial sí atentó contra el principio de la independencia judicial. ¿Cómo obtener la independencia judicial en las altas cortes? Pues eso depende un poco de la reelección, ¿sí? De que el presidente que tiene alguna intervención allí no participe. Y lo digo pues porque es que acuérdense ustedes que el Consejo Superior de la Judicatura tiene un origen bastante político, y allí también ahí está el origen también de todos los males que tienen que ver con la independencia judicial. Y a nivel de los jueces que no hacen parte de las altas cortes, ¿sí? Magistrados, jueces, la fiscalía, pues miren ustedes las demoras en los concursos, los problemas que ha habido en los concursos. Yo les voy a contar un caso. Yo tuve un compañero en la fiscalía que entró conmigo a la rama judicial hace ya como 25 años. Él era mayor que yo, o es mayor que yo, y él entró en provisionalidad y se pensionó en provisionalidad. O sea, él estuvo en la fiscalía casi 25 años en provisionalidad. Entonces, miren ustedes cómo esa ausencia de carrera judicial también atenta contra la independencia del poder judicial, y atenta de manera seria, de manera grave. En cuanto a lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país con Duque y todo lo, pues creo que no es necesario entrar en detalles porque todos conocemos por las noticias, pues sí, hay pero más que un atentado contra la independencia judicial, a mí sí me parece que lo que hay es una tendencia del poder político en Colombia de deslegitimar a los jueces cuando toman decisiones que no les favorecen, ¿sí? O sea, hay una cultura de deslegitimación
de las decisiones de los jueces. Miren ustedes que en Estados Unidos, en Europa, cuando un juez toma una decisión, eso es palabra de Dios, eso ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Y es absolutamente impensable que un presidente, que un parlamentario salga a descalificar en público la sentencia de un juez. Y en cambio aquí eso como que eso es deporte, de práctica de las élites colombianas y sobre todo de las élites políticas, ¿sí? Entonces a mí me parece que más que un problema de independencia judicial, lo que tenemos son actos irresponsables de quienes detentan el poder político en Colombia, de irrespetar las decisiones de los jueces, de deslegitimar las decisiones de los jueces, ¿sí? Hasta tal punto que miren ustedes cómo Uribe en sus intervenciones casi que acusa de mafiosos a los jueces que toman decisiones en contra de él. Recuerden ustedes cuando salió publicada la lista de los magistrados de la JEP, salieron a correrlos del Centro Democrático, a tildarlos de aliados con los narcoterroristas, a tildarlos de izquierda, a vincularlos como defensores de derechos humanos, por lo tanto son actores y juez y parte allí, a tender mantos de duda. Ese yo creo que ese es el grave problema de la rama judicial en este momento, ¿sí? Es un problema de legitimidad que viene de una clase política, ¿sí? Que lo hace a propósito, y también un problema de legitimidad que en parte también procede de la misma rama judicial. O sea, a mí me parece que pues todo el escándalo del cartel de la toga le quitó mucha legitimidad, no solamente a la Corte Constitucional, sino a la Corte Suprema y a la estructura judicial en sí, ¿sí? Todo eso le quita legitimidad. Y eso afecta terriblemente, miren, eso le hace un hueco gigantesco a nuestras democracias. Y yo creo que caso aparte es la Fiscalía. La Fiscalía, que también hace parte de la rama judicial, extrañamente en el caso colombiano, pues está muy politizada. Miren ustedes que lo que ha hecho el fiscal ahora ha sido quitar y poner funcionarios. Miren ustedes lo que pasó con el caso de Ramos allá en Antioquia. Bueno, quitan y ponen a su antojo, ¿no? Es que es hasta vergonzoso eso. ¿Por qué? Pues porque no hay una carrera judicial y eso sí afecta bastante la independencia de los jueces y de los fiscales, y eso termina afectando no solamente a todos los ciudadanos, sino también la legitimidad de las decisiones de los jueces. Gracias, padre. Para finalizar esta primera ronda de introducción, bueno, hay un punto de referencia que es la independencia judicial casi que nunca ha existido, es decir, históricamente siempre se ha visto afectado al Poder Judicial al convertirse en el obstáculo de intenciones políticas y de gobiernos y de estados de control totalitario en el país. Segundo, la reelección presidencial fue un punto de inflexión importante que rompe la estructura de independencia judicial y marca una nueva configuración de control de la justicia y de estigmatización. Y actualmente, además de las afectaciones a la independencia judicial, como lo nombraron los tres, se ve una campaña de desprestigio, de deslegitimación de la justicia y tal vez de configurar ese escenario o ese imaginario en el colectivo público de enemigo interno del gobierno y del Estado y relacionarlo con ciertos sectores de izquierda, incluso de delincuencia, filiar a la justicia allí para generar ese desprestigio, obviamente con toda la plataforma de medios de comunicación y poder de control que tiene el gobierno. Antes de continuar con Jesús, que nos va a explicar un poco el marco de este conversatorio y lo que se desarrolla en una campaña más grande de independencia judicial que están liderando muchas organizaciones en el país, vamos a leer un par de comentarios que nos hacen en Facebook.
Juan Carlos Álvarez, la concentración de poderes y las coaliciones mayoritarias debilitan los asuntos relativos al contraponer. Tampoco puede mirarse de soslayo que muchas carreras en los tribunales no son por meritocracia y sí por lealtades a caudillos, ellos sin mencionar los sesgos morales que impiden aplicar la justicia en rigor objetivo. Y el doctor Ramón Mena desde Antioquia nos escribe, considero que ha habido una pasividad de la rama judicial frente a las continuas reformas legales que en principio parecen aisladas, pero que obedecen finalmente a una estrategia para debilitar a la rama judicial del poder público para servir a fines oscuros, dando apariencia de legalidad. Jesús, lo invitamos a que nos explique, no solamente a los panelistas, sino a los que nos están siguiendo, el marco de este conversatorio, cómo contribuye a una campaña más grande de independencia judicial que se está liderando desde hace un mes, un poco más de un mes, de parte de las organizaciones y de parte de personas influyentes en el derechos humanos para proteger y blindar un poco la justicia en medio de este panorama. Bueno, buenas noches a todos, ya, buenas tardes. Recogiendo un poco lo que decían nuestros panelistas, que va en concordancia con la campaña, pues se analiza que la independencia judicial, solo habrá de independencia judicial cuando en los estados modernos y democráticos hay una división eh, vigente y latente de los poderes, porque si no va a generar siempre tensiones en donde bien o mal se va a afectar la independencia judicial. Entonces, en ese marco de entender que esa concentración de poder en el Ejecutivo y a raíz que, por ejemplo, en el gobierno Duque se han expedido 115 decretos legislativos, que es un tercio de todos los decretos legislativos que tiene la Constitución Política de 1991, que son 386, pues genera un temor grande en la sociedad democrática al entender que hay una concentración de poder y que se están violando, eh, pues que se ha erosionado la autonomía de los poderes públicos y que se ha erosionado la democracia como valor social. Entonces, eh, al, al generar ese análisis y al encontrar, por ejemplo, pues también los abusos de la fuerza pública, em, pues la poca atención que ha tenido la ciudadanía dentro del marco de la pandemia, varias organizaciones sociales, en total 212 organizaciones y 587 personas de la sociedad civil, han tratado de impulsar una plataforma de derechos humanos y una campaña de derechos humanos que se llama Nadie está por encima de la justicia, en donde en el marco de esa campaña se está tratando de, de denunciar todas estas, o la gran parte y otras más, de las afectaciones que han nombrado cada uno de nuestros panelistas. Pues también hay un punto que pues lo tocaron todos, pero pues exacto, el sistema integral se está viendo totalmente afectado, por lo cual per se, a consecuencia de eso también se va a ver afectado la paz y el momento histórico por el cual está atravesando el país. Y pues otro punto que genera especial atención son exactamente esos nombramientos de altos dignatarios pues, institucionales, como pues que han resultado la mayoría ser amigos cercanos o amigos de pupitre del presidente Duque, como el defensor del pueblo, quien fue su consejero de derechos humanos y ahora es un fiscal general de la nación, que se ha ufanado de eso y ha hecho que es el segundo hombre con más poder en el Estado colombiano, y pues personas afines como Margarita Cabello y Carlos eh, Moreno, si no estoy mal su apellido, quien es el Contralor General de la Nación. Entonces, bajo esa lógica, se ha tratado de impulsar una campaña que tiene unos 5 puntos importantes, que son una incidencia internacional y nacional, una construcción de un informe, una participación académica o una publicación para llamar a quien reside en realidad el valor de la independencia judicial, que sería la sociedad civil, y bueno, otros puntos como comunicaciones y otro punto que creo que no hay, creo que nombré a todos. Entonces, la campaña está tratando de reunir la mayoría de personas alrededor de la justicia que en este marco tan desolador del gobierno actual ha tratado de frenar
así haya tenga muchísimos problemas internos, como los nombrados por el padre John, ha tratado de blindar ese poder que está haciendo un poquito de contrapeso a esta ahondanada pues autoritaria del gobierno de Iván Duque. En el marco de esta campaña, pues por supuesto que buscamos escenarios de visibilización de estas problemáticas y de que se unan voces pues en defensa de la independencia judicial. Dentro de esos temas específicos que hemos abordado en la campaña, hay dos que nos llaman mucho la atención. Primero, cómo estos ataques o esta campaña de desprestigio frente a la Corte aterrizan los jueces en los municipios. De pronto el doctor Antonio nos hacía un poco de panorama en la introducción. Es decir, esto se puede traducir en mayor riesgo y desprotección a la justicia a nivel de territorios. Y la segunda pregunta, o más que una pregunta, es una percepción que hemos podido recoger regionalmente. Funcionarios de la Fiscalía eh, no se sienten de ninguna manera representados por el fiscal Barbosa. Hay un desánimo interno bastante fuerte. Hay pues un miedo muy grande dentro de la institución de poder pronunciarse, de poder denunciar, de poder expresar la inconformidad que existe bajo la dirección del fiscal Barbosa y sobre todo con algunas acciones particulares de persecución, incluso a funcionarios de la misma entidad que se han encargado de denunciar casos que no son convenientes al gobierno de Iván Duque, como por ejemplo la ñeñe política, bueno, algunas persecuciones específicas que lo que hacen es atemorizar al funcionario judicial de la fiscalía y ponerlo entre la espada y la pared. Entonces, esos dos temas. Primero, ¿cómo se aterriza esos ataques a la Corte en la justicia en los territorios? Es decir, ¿se puede traducir en mayor riesgo? Y lo segundo, ¿cómo hacer la lectura de la Fiscalía y el desánimo que tienen muchos funcionarios y el temor que tienen de expresar esto frente a una Fiscalía que además de obedecer a unos intereses específicos se ha mostrado bastante torpe? Algunos dicen que intencionadamente, otros bajo un desconocimiento de la funcionamiento mismo de la fiscalía por parte del fiscal Barbosa, y pues por supuesto que está en un nivel de descrédito en la opinión pública muy grande la fiscalía. Doctora, empecemos con usted, por favor. Encienda el micrófono, doctora, por favor. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, el riesgo de los jueces locales que se degenera porque hay un ataque a la administración de justicia para las altas cortes por parte del Ejecutivo. Y por parte del Ejecutivo y por parte del partido político al cual pertenece el Ejecutivo. Lógicamente que si se ataca al superior y ellos también, y hemos visto la desprotección en la que ha quedado, a la que se expone a la administración de justicia, también los jueces locales y los jueces territoriales o como los queramos llamar o los de provincia se ven afectados. ¿Por qué? Porque si no se le creía a la Corte, si se ponen si se cuestiona lo que dice nuestro máximo tribunal, los que llegaron allá por méritos, en mi convicción, ¿cómo no se van a sentir afectados y cómo la ciudadanía no va a deslegitimar las decisiones que tome un funcionario de menor jerarquía? Es decir, yo pienso que, en la situación que estamos viviendo en este momento en la rama judicial afecta a toda la rama judicial, desde el más grande de los funcionarios hasta el de menor jerarquía, hasta el juez de provincia, el juez penal municipal o el promiscuo municipal que funciona en cualquier lugar del territorio nacional. Me consta, y porque también lo viví, que ese riesgo se traduce en, además de los ataques verbales que uno como funcionario muchas veces tiene que padecer por los mismos abogados litigantes, por los mismos
usuarios de la Administración de Justicia, que el juez estaba solo dentro de su querer, por hacer un buen trabajo para la comunidad, para la sociedad, porque en síntesis, el funcionario está prestando un servicio para la comunidad, para que la comunidad se sienta segura, se sienta que su conflicto, que lo que él quiere que le resuelva la Administración de Justicia, se satisfaga. En cuanto al problema con el que se ha derivado con que nuestro funcionario de la Fiscalía General de la Nación, como lo vienen llamando algunos medios y algunas entidades, y tal vez yo también, un fiscal manipulable por parte del Ejecutivo, o como dicen otros, un fiscal de bolsillo. También eso afecta mucho, pero mucho a la rama judicial y el sector de la fiscalía. Las razones. El fiscal general, desde que llegó, empezó a atacar a funcionarios claves que tenían investigaciones muy concretas y precisas y que venían adelantando de tiempo atrás tenían investigaciones claves. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, y lo primero que hace es atacar a la funcionaria que estaba llevando esa investigación. Yo no voy a decir si ella lo estaba haciendo bien o si lo estaba haciendo mal. Aspiro que lo hubiera estado haciendo bien. Lo cierto del caso es que desde el momento mismo en que se nombra al doctor Barbosa como fiscal general de la Nación, empieza a atacar a los funcionarios, a cuestionarlos y a degradarlos en muchas cosas. También he observado que, por ejemplo, algunas personas que se han atrevido a denunciar la situación que se vive en la Fiscalía, pues han pagado con la separación de su cargo, o inclusive algunos están procesados. Entonces es muy razonable por ello que los fiscales, en su gran mayoría, yo no creo que todos, no se sientan representados por el doctor Barbosa, a pesar de que el doctor Barbosa hizo carrera dentro de la Fiscalía. Allá lo conocí siendo el integrante de Derechos Humanos, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero definitivamente yo creo que la crisis de la Fiscalía es más crítica en este momento que en cualquier otro momento de sus veintitantos años de existencia. De todas maneras, ¿cómo resolver esa crisis? ¿Cómo buscar la forma de resolver esa crisis que está viviendo hoy la rama judicial, o hablemos concretamente de la Fiscalía General de la Nación? Yo creo que las personas que podamos hacer algo a través de organizaciones nacionales e internacionales para presionar y hacer que este señor funcionario pues enrute mucho mejor su proceder en la Fiscalía General de la Nación, y que la misma Fiscalía, dentro de los mismos empleados de la Fiscalía y dentro de su asociación sindical y dentro de los mismos miembros de la Fiscalía hagan algo para que esta situación mejore, porque si no, todos los días la Fiscalía se va a deslegitimar más en pro de proteger un gobierno que de por sí ya está muy deslegitimado. Ese es mi punto de vista. Gracias, doctora. Bueno, definitivamente la fiscalía y el desánimo interno pues solo se puede combatir desde dentro, y sí, le cuento que hemos conversado con diferentes entidades internacionales, incluso colegas de la justicia internacionales, y tienen un gran interés en la justicia en Colombia, sobre todo en este panorama
del gobierno de Iván Duque, y es algo que tendríamos que profundizar con las acciones que vamos a desarrollar desde la campaña que Jesús nos explicaba. Doctor Antonio, hemos hablado en otros escenarios de la Comisión de la Verdad y en otros espacios de diálogo de fiscalías bastante cuestionadas en la historia, como la de Luis Camilo Osorio, pero esta es una de las fiscalías que ha tenido más errores y más filiación a un gobierno. Y segundo, un poco reiterar la pregunta, esa estigmatización de los jueces a nivel de cortes, cómo aterrizarlo en los territorios. Nos han enviado mensajes desde diferentes territorios en donde los jueces sienten temor por la situación actual política del país y por la estigmatización que está sufriendo la rama judicial. Mire, yo retomo un poco lo que decía ahora John. Entre más democracia, hay más independencia judicial. Hay algunas cosas que necesariamente no tienen que pasar por un remedio en en la rama judicial. Me explico. La necesaria apertura democrática que debe tener el régimen político en Colombia, el Estado colombiano, no es solo una responsabilidad de los jueces, sino es ante todo una responsabilidad de la ciudadanía. No se puede dejar en cabeza de los jueces la responsabilidad enorme de democratizar una sociedad que tiene serios déficits democráticos. Por tanto, esa pelea la tiene que dar la ciudadanía en otros escenarios. Ahora bien, cuando desde las más altas instancias del Poder Ejecutivo se deslegitima la labor de la Corte y de los jueces, pues eso necesariamente tiene una repercusión en las regiones, en un doble sentido. En primer lugar, en relación con aquellos elementos, aquellas personas que son afectadas por las decisiones de los jueces, que se sienten también con el derecho de legitimar no solamente lo que dice la Corte Suprema de Justicia, sino lo que dice el juez local. Y en segundo término, el juez local, el juez promiscuo municipal, el juez penal de circuito o civil de circuito, pues también siente que está siendo objeto de legitimación por parte del Estado, así no lo perciba él. Es decir, si desde las alturas del poder ejecutivo se deslegitima y se critica las decisiones de los jueces, no tanto criticar porque las decisiones de los jueces hay que criticarlas, eso es un derecho de la ciudadanía, sino se deslegitiman en el sentido de decir que son sesgadas, que hacen parte del terrorismo que todavía no ha muerto, etcétera, etcétera, pues esas afirmaciones necesariamente tienen unas repercusiones inmensas en el quehacer diario de los jueces y desde luego en las expectativas que tiene el ciudadano común y corriente frente a la administración de justicia. La deslegitimación de las decisiones del Poder Judicial, aparte de lo que el fenómeno que yo he mencionado, pues también tienen que ver con algunas circunstancias que se han presentado y que han deslegitimado la propia rama judicial, el cartel de la toga, por ejemplo, los niveles de corrupción que hay en algunos sectores de la administración de justicia, eso necesariamente atenta contra la legitimación y la legitimidad del Poder Judicial entre los ciudadanos. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la Fiscalía, pues ya se ha planteado acá que mientras no exista una carrera judicial actuante y efectiva en la Fiscalía, es muy complicado que se respete la autonomía de los fiscales. Lo que pasa es una cosa. Según la Constitución Nacional, la Fiscalía hace parte del Poder Judicial. Pero también es cierto que desde el punto de vista de la estructura interna de la Fiscalía, todos los fiscales son agentes del fiscal general de la Nación. Esa es la razón por la cual un fiscal general de la Nación puede perfectamente quitarle una investigación a un fiscal determinado. Porque al fin y al cabo, por lo menos desde el punto de vista normativo y teórico, quien tiene que responder por las decisiones de la Fiscalía es el fiscal general de la Nación.
Pero como los fiscales y los jueces no somos elegidos por voto popular, o sea, no tenemos la legitimidad democrática en términos de votos, de expresión de la mayoría, para eso las instituciones jurídicas y políticas se han inventado una cosa que se llama la carrera judicial, que es la garantía de que cualquier ciudadano que se crea con el derecho pueda acceder al servicio de administrar justicia sin ninguna cortapisa, desde luego con unos parámetros de concursos y de entrevistas y de conocimientos. Entonces, mientras siga existiendo ese enorme poder burocrático en las manos del fiscal general de la nación, es muy complicado que la gente se sienta segura administrando justicia en la fiscalía, investigando los delitos. Al fin y al cabo, la fiscalía es para eso. Y entonces, en la actualidad, yo no tengo claro el dato porcentualmente, pero solo yo creo que hay más de un 40 o un 50% de personas en la fiscalía que no están en carrera. Y eso constituye un enorme poder burocrático. No en vano, cuando el presidente de la República, y no este, sino todos los presidentes de la República que han sido después de 1991, pues todos se dan la pela y miran con gran satisfacción cómo pueden postular un fiscal que obedezca a su orientación política. Entonces, no es solamente esta fiscalía, sino las anteriores. La fiscalía de Luis Camilo Osorio, la fiscalía de Gómez Méndez, de Montealegre, pues obedecen a una lógica partidista y una estructura mental frente a lo que tiene que hacerse en torno a las investigaciones. Y cada uno deja una pequeña estela o una gran estela de lo que pretende hacer con las investigaciones en determinados puntos concretos, en determinadas investigaciones que le interesan al poder. Entonces yo diría que hay que repensar la fiscalía, hay que repensar en términos democráticos cómo debe elegirse el fiscal general de la nación. Algunos creen o creemos que, por ejemplo, la terna debe ser elaborada por la Corte Suprema de Justicia para que la nombre el presidente, y no al revés, porque es que, claro, cuando el presidente incluye en la terna, cuando el presidente tiene la posibilidad de elaborar la terna, pues se incluye amigos políticos del presidente o afines a su pensamiento político. Entonces, eso, yo sé que actualmente en la fiscalía hay un clima de inseguridad, de desánimo, porque sí, todo nuevo fiscal, no solamente el fiscal Barbosa, eso ha pasado con todos los fiscales que han sido acá. Lo primero que hacen es llegar a colocar sus fichas y a mover fiscales y a darle prelación a determinadas investigaciones y a fracasar en otras, como el caso de Álvaro Gómez Hurtado. Todas las fiscalías han demostrado el fracaso absoluto en la investigación por ese magnicidio. Eso es lo que pasa con la fiscalía desde mi punto de vista. Gracias, doctor. Yo pues, realmente no tengo mucho para añadir. Yo más bien quisiera como recoger un poco lo que han dicho Beatriz y Antonio y sobre este problema, y creo que nos queda claro que el problema de la independencia, el problema de la legitimidad de los jueces pasa por la independencia judicial, ¿sí? O sea, aquí más que la independencia judicial, aquí ahí es un problema de legitimidad, ¿sí? Esa es una cosa muy importante. Y parte de la independencia judicial pasa, uno, por el tema de la reelección, es un diseño constitucional, cómo constitucionalmente está diseñada la provisión de los cargos en las altas cortes, ¿sí? Pasa también por la carrera judicial. Ese es un punto. Y el otro punto pasa también por temas que tienen que ver con la corrupción. Y este tema de la corrupción, eso sí no se lo enseñan a nadie, ¿cierto? Eso es un asunto interno, eso es una cuestión como
como de actitud personal, ¿verdad? Y eso es un tema bien complicado, ¿sí? Y eso nos muestra también, pues, como la gravedad de esta sociedad, ¿no? Somos una sociedad medio mafiosa, en primer lugar, ¿sí? Y no solamente hay mafias del narcotráfico, hay carteles inclusive del transporte. La sociedad colombiana tiene una fuerte tendencia mafiosa, eso es una cosa bien complicada y creo que es un reto que tenemos nosotros los colombianos de ir superando esa tendencia que nos ha causado tantos males a nosotros como sociedad y como personas individualmente consideradas. Y eso afecta pues nuestra democracia en últimas. ¿Quiénes sufren? Pues nosotros mismos, ¿sí? La gente que está por venir, nuestros jóvenes, nuestros niños, van a resultar muy afectados y nosotros mismos por todos estos problemas tan serios que por las cuales atraviesa la justicia. Yo sí quisiera tocar una cosa aquí novedosa, recogiendo un poco la última partecita que dice Antonio, que está en nosotros los ciudadanos, ayudar a que haya más independencia judicial y a que haya más legitimidad en la rama judicial. Miren ustedes que la respuesta del Centro Democrático cuando su caudillo le profirieron medidas de aseguramiento, fue activar esa idea que propuso Duque en su campaña, que fue la unificación de todas las cortes en una. Eso es muy peligroso. Está demostrado por los estudiosos de la ciencia política que en las democracias modernas cada vez hay más tendencia a que las altas cortes se dividan por especialidades, especialmente en aquellos países donde tenemos el sistema de derecho que nosotros tenemos, pues, que es el civil law, pues el derecho civil, ¿no? En contraposición al derecho al sistema anglosajón. ¿Por qué? Especialmente porque tiene que haber un tribunal especializado en el análisis constitucional de las normas y también en la protección de los derechos humanos. Eso a los regímenes poco democráticos no les gusta nada, ¿sí? Y no les gusta porque las cortes constitucionales han puesto en cintura a estos regímenes, ¿sí? Entonces yo creo que no podemos olvidar, ¿sí? que esta unificación de las cortes de las cuales se está hablando es un golpe, pero mortal a la democracia y a los avances que hemos logrado nosotros los colombianos en materia de protección de derechos, especialmente por parte de la Corte Constitucional. Vamos a leer unos comentarios que nos están haciendo las personas en Facebook y pasamos con una última ronda ya tratando de recoger conclusiones y digamos algo más propositivo frente a este panorama de independencia judicial. Balmes Navales nos escribe: cordial saludo. De Medellín no existe independencia, pero sí poderosos que concentran el poder a sus intereses. Jesús Moscarelas de Santa Marta: la historia se sigue repitiendo. Un fiscal general de la nación que no tiene ni idea del derecho penal es una locura, un despropósito desde el punto de vista de derecho. Marco Tulio Uribe Ángel: saludo fraterno a los panelistas. Podría decirse que la estructura interna de la Fiscalía con el sistema de planta global y flexible facilita el control de este organismo por el Ejecutivo. ¿Requiere la Fiscalía una reforma estructural? Marco Tulio Uribe Ángel: el Consejo Superior de la Judicatura avanza actualmente en un proyecto de implementación de una planta global y flexible en algunas áreas y dependencias, lo que atenta contra la carrera judicial y se apunta a que poco podría irse afectando el ya lánguido ámbito de autonomía e independencia de los jueces. Ramón Mena: el sistema de carrera de la Fiscalía no permite hacer efectivo el principio de independencia judicial, por el contrario impide su materialización. Hay temor por la poca estabilidad, por la fácil movilidad como castigo y por despidos sin motivación. Y por último, Juan Carlos Álvarez: para el tema de la corrupción se deberían fortalecer los cursos de deontología jurídica y ética. Los abogados lo ven como cursos distractores, la academia también tiene responsabilidad.
Ya para finalizar esta introducción de conservatorio, de conversatorio, porque es un tema obviamente que tiene tanto de largo como ancho y está en el marco pues de la campaña de independencia judicial que FASOL estratégicamente se ha unido. Tal vez preguntarle a nuestros tres panelistas, además de las acciones y de impulsar las acciones civiles, ¿qué más podríamos hacer para fortalecer esta campaña de independencia judicial y sobre todo qué propuestas podríamos construir o compromisos desde ya para este escenario que desafortunadamente es grave y que a medida que pasa el tiempo se sigue agravando, es decir, no encuentra como un techo, sino que cada vez vemos más acciones que atacan a los jueces y a los fiscales en nuestro país. Entonces, doctora, para culminar, hay que encienda el micrófono, por favor. Gracias. Yo pienso que la solución, es decir, que la defensa de la rama judicial la hace la misma rama judicial. Yo aclaro algo que decía el compañero Antonio, y es que la carrera judicial es una conquista de Azonal Judicial, y Azonal Judicial debe seguir defendiendo esa carrera judicial, y que los altos cargos también puedan ser promovidos a través de la carrera judicial, porque es defraudante que cuando se va a hacer, por ejemplo, para ser un magistrado de una corte, de una alta corte, eh, no cuente para nada la carrera judicial, ni los méritos que usted traiga, sino otro tipo de factores. Entonces yo pienso que la defensa de los derechos de los trabajadores de la rama judicial lo hacen los trabajadores de la rama judicial, y entonces yo abogaría porque se fortaleciera la actividad sindical dentro de la organización, y que se difunda los aciertos que tiene la rama judicial, porque siempre se difunden los desaciertos para deslegitimarla. Entonces, la misma rama judicial debe defender su autonomía, que sí hay elementos que han sido corruptos, pero no es lo general. La mayoría de los jueces son muy honestos, muy entregados a su labor, y yo diría que también muchos fiscales. El hecho de que la cabeza visible de la fiscalía haya cometido tantos errores y se pliegue al querer del Ejecutivo, en este caso del periodo actual. No me voy a referir a los otros periodos que también son cuestionables, a los otros fiscales. Entonces, yo pienso que dentro de la misma fiscalía también son los fiscales quienes deben pronunciarse en un momento determinado y defender ese derecho que ellos tienen como de que se les respete y de que se les trate como personas que prestan un servicio con honestidad, con capacidad, que están ellos que si llegaron a esa posición es porque tienen las calidades humanas, las calidades académicas y la honorabilidad para desempeñar esos cargos. Entonces yo pienso que además de lo que te insinuaba antes, de acudir a otro tipo de organismos afines a la rama judicial, como a los colegios de abogados, como a las universidades, a los académicos, también la rama judicial los mismos miembros de la rama judicial deben defender su honestidad y deben defender los derechos que tienen, que no se vean tan afectados como se les ha afectado en estos últimos años. Muchas gracias. Gracias, doctora, gracias. Y aprovecho para decirle que el Sindicato Azonal Judicial SI y otras vertientes de sindicatos se están uniendo a esta campaña y tienen una participación activa en la defensa y en la construcción de informes para visibilizar esta situación de afectación a la independencia judicial. Entonces, también un reconocimiento para ellos porque, por supuesto, que son voceros de la rama judicial y de la fiscalía en muchos sentidos y creo que tienen un papel protagónico en esta defensa. Doctor Antonio, además de estas perspectivas que nos presenta la doctora Beatriz, entiendo que usted tiene
bueno, ha tenido experiencia también de acercamiento en la rama judicial del exterior, de países que se han unido en solidaridad a esto. Este podría ser otro punto importante para ahondar en esta campaña y para profundizar y generar mayor solidaridad y acciones de incidencia en defensa de la justicia. Además de esto, ¿usted cómo puede hacer esa lectura? A manera también de invitación a los que nos están siguiendo, que nos siguen llegando mensajes de cómo se podrían unir a esta campaña. Bueno, mire, es muy importante una campaña de esta naturaleza, pero yo creo que yo no quiero terminar esto con un mensaje de pesimismo a ultranza, porque es que hay que hacer un balance también de lo que significa ser juez en Colombia y lo que ha hecho el Poder Judicial. Mire, en las peores épocas de la historia de este país, siempre ha habido un juez, un magistrado o un Poder Judicial capaz de tomar decisiones en medio de las condiciones más adversas. Yo no vacilo en decir, y no exagero en decir, que el Poder Judicial es una reserva democrática, es una reserva moral en este país. Es que cuando el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, perdón, se reúne y 9 señores le dicen al hombre más poderoso en la historia de este país en los últimos años que no tiene derecho a una segunda reelección, es una decisión muy importante en términos democráticos. Ese es un mensaje muy poderoso. En segundo lugar, cuando esa Corte Suprema de Justicia enfrenta el fenómeno de la parapolítica y condena a una gran parte de los integrantes del Parlamento colombiano por sus nexos con el crimen organizado, eso lo hizo fue el Poder Judicial. Cuando la propia sala civil, imagínense, la sala civil, no es la sala penal ni la Corte Constitucional, la sala civil de la Corte Suprema de Justicia le dice al gobierno colombiano, señores, la protesta es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Eso son hitos importantes, para no hablar de muchos hitos importantes que se han producido en este país a raíz de las decisiones que ha tomado la justicia colombiana. Entonces, yo creo que el Poder Judicial colombiano debe entender que en esta dura brega por democratizar más y por garantizar la independencia, no puede andar solo, que tiene que entender que esta es una lucha democrática de todos los sectores, valga la redundancia, democráticos de este país. Y que inclusive hay que entrar en contacto con la academia, con los litigantes, con los abogados, para que entre todos podamos profundizar, seguir profundizando en la protección de los derechos. Yo llevo mucho tiempo ya en el Poder Judicial, pero yo sí creo que el Poder Judicial actual no es el mismo Poder Judicial que existía cuando yo entré, porque es que cuando yo entré al Poder Judicial, hablar de derechos humanos, de los derechos económicos, civiles y políticos, de los derechos ecológicos, eso era absolutamente impensable. Con la Constitución del 91 y con el activismo de los jueces, se ha logrado ir construyendo una doctrina de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y yo creo que los ciudadanos en el fondo así lo creen. Lo que pasa es que, claro, tenemos una justicia que no tiene los suficientes elementos, no tiene presupuesto, está asfixiada a veces por el señalamiento, la deslegitimación, y eso hace que muchas veces la gente descrea de la administración de justicia. Pero yo creo que en términos globales, quiero ser reiterativo, la administración de justicia en Colombia, el Poder Judicial, es una reserva moral del Estado Social de Derecho y de la democracia. Y en segundo término, pues sí, esta es una presión, una pelea que tiene que darse también en el ámbito internacional. Y así lo hemos entendido en FASOL, y por eso tenemos una relación muy importante con el Poder Judicial alemán, y tenemos que abrir muchas más posibilidades de llegarle a otros poderes judiciales que no crean, también tienen problemas con el tema de la estigmatización contra las decisiones de los jueces. La semana pasada hablábamos con un fiscal o con un juez alemán y decía que allí también el Ejecutivo y sectores políticos habían descalificado públicamente la decisión de uno de sus cortes,
Por tanto, eso es un tema global de democratización, de avance de la democracia, en el cual los jueces, los magistrados y los funcionarios y empleados del Poder Judicial debemos entender que no podemos ir solos y que tenemos que estar acompañando las luchas democráticas de los ciudadanos en este país. Gracias, doctor. Miren, Padre, yo concluyo rápidamente porque faltando un minuto para las 7 me tengo que retirar porque tengo otra cuestión. Pero miren, yo solamente quisiera cerrar aquí con un comentario comparado, ¿sí? Mire, es tan importante la labor de los jueces en una democracia que, por ponerle solo el ejemplo de los Estados Unidos, toda esa xenofobia que tiene el presidente Trump, esa inquina y esa rabia que le tiene a los extranjeros, acuérdense de ustedes que hubo un juez en los Estados Unidos que hizo devolver un avión donde habían embarcado a un extranjero expulsado del país y lo hizo devolver protegiéndole sus derechos. Hizo devolver ese avión. Ese es un caso muy sonado. Y yo creo que si alguien ha puesto en cintura a Trump en los Estados Unidos, han sido los jueces. Pero vamos al caso contrario. La democracia en Venezuela es más precaria gracias a los jueces también. O sea, los jueces han contribuido enormemente a que la democracia en Venezuela, o a la consolidación de un régimen no democrático en Venezuela. Pongo esos dos ejemplos. Y en el caso colombiano, yo creo que todos conocen ustedes ejemplos. Los jueces en Colombia han hecho avanzar mucho esta democracia en términos de protección de derechos a las minorías. Inclusive yo no me quedaría con sentencias de la Corte Constitucional o de las altas cortes. Yo me quedaría también con sentencias desconocidas de cientos de jueces municipales que en sus localidades, en sus municipios, han protegido derechos fundamentales y pues que son sentencias que no son famosas, pero que han hecho posible que miles de personas accedan al derecho a la salud, miles de personas accedan a una educación, miles de personas tengan agua potable, hayan contenido abusos de autoridad de parte de alcaldes, de autoridades locales, de policía en sus pueblos. Esos son los jueces anónimos que sus sentencias nadie las conoce, pero que estoy seguro que ellos han contribuido desde ese anonimato y desde allá, desde el trabajo silencioso, a proteger los derechos de cientos de personas. Y eso es lo que tenemos que proteger nosotros como sociedad. bueno, padre y demás invitados, doctor Antonio, doctora Beatriz, Jesús, Juana en la coordinación de este evento, muchísimas gracias por haber participado de este primer escenario. Yo creo que dentro de la campaña haremos otro tipo de conversatorios intercambiando experiencias y opiniones con otras personas de demás entidades defensoras de derechos humanos, bueno, influyentes en la justicia. Y bueno, creo que es un buen marco para FASOL empezar esta iniciativa de la campaña con un conversatorio y sacando unas conclusiones muy importantes acerca de la independencia judicial y sobre todo las afectaciones en el marco del gobierno actual. Entonces, de nuevo, mil gracias. Gracias a todos los que siguieron esta transmisión. En los comentarios no alcanzamos a leerlos todos, pero por supuesto que agradecemos toda su atención. Feliz noche y de nuevo, mil gracias. Chao, muchas gracias. Cuídense. Chao, chao, muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias por la invitación.